Hola, ¿qué tal? El tema de hoy son las generaciones de Neptuno. Neptuno, como sabrás, es un planeta transpersonal y tanto Neptuno como Urano y Plutón, que son los otros transpersonales, digamos que por signo nos van a presentar una cualidad que no es personal, es decir, digamos, vos tenés Neptuno en un cierto signo y no es que vos sos así, de acuerdo a Neptuno, sino que tu generación tiene esas cualidades. Neptuno es uno de los planetas más alejados y tiene una órbita que tarda 165 años en dar una vuelta completa al Sol. Está aproximadamente 14 años en cada signo, por eso decimos, bueno, durante esos 14 años hay una generación que tiene ciertas cualidades. Hay un suceso que va a ocurrir el año que viene que está relacionado con Neptuno y que es la conjunción de Neptuno y de Saturno en el signo de Aries. Es decir, que estén en conjunto, que estén en el mismo grado, pero digamos es un evento importante, pero no solamente eso, sino que los dos van a estar en el signo de Aries haciendo esa conjunción. Y esto no ocurre desde hace más de 300 años. La última conjunción sucedió en el año 1703, es decir, muchísimo tiempo. Y vamos a ver por qué es tan importante que ocurra en el signo de Aries. Vamos a ver también que, digamos que Neptuno tiene una cualidad diferente al resto de los otros transpersonales, porque no solamente muestra una cualidad específica en cada generación, sino que además la resolución, es decir, resolver el propio Neptuno, es decir, tener un buen contacto con el propio Neptuno, es algo que podemos trabajarlo, por supuesto, a nivel personal, pero hay un límite. Neptuno, más allá de que es un planeta transpersonal, es generacional de acción y de resolución. Es decir, para que estemos, digamos, el Neptuno propio esté en un buen nivel, necesitamos que toda la generación y toda la población suba de nivel. Es decir, tenemos un límite, yo puedo hacer mi trabajo personal, pero hasta un límite. ¿Por qué? Porque depende del trabajo personal que hagan los otros. Porque justamente es un planeta que trabaja en conjunto, ¿sí? Neptuno nos habla del plano sutil, del contacto con otros planos de realidad, y para muchas personas, incluso si se lo analiza hasta científicamente, digamos que ese es el verdadero plano. Después, el resto son manifestaciones de ese mismo plano que también llamamos la energía, por ejemplo, ¿no? Entonces el plano material, las cosas que podemos ver, tocar, son condensaciones de ese plano etérico. ¿Bien? En Neptuno también podemos hablar acerca de lo que son los campos morfogenéticos. Nosotros digamos que hablamos de Neptuno como el campo sutil, ¿no? Es el lugar también donde por especie estamos conectados, entre todos los humanos hay una conexión. Entonces este tema de las resoluciones, por ejemplo, está lo que se llama masa crítica. Se necesita que cierta cantidad de personas realicen ciertas acciones y esa información va a lo que se llama el inconsciente colectivo, que es como si fuese una nube que está arriba de todos nosotros y que nos conecta, y esa información llega a todo el campo, no importa dónde estemos, ¿sí? Es decir, puede ocurrir, por ejemplo, solamente en Japón. Todos los japoneses resuelven. El resto, y llegan a una cierta masa crítica, es decir, una cierta cantidad de personas. Y eso va a repercutir en el mundo entero, más allá de la distancia, más allá de que hablemos otro idioma, tengamos otra cultura. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la misma especie. Esto es lo que se llama campos morfogenéticos, ¿sí? Y además, como Neptuno no hace distinciones tampoco entre especies, también estamos conectados con otras especies, ¿sí? Es decir, esto del yo se desdibuja en Neptuno. Hablar de lo personal en Neptuno no tiene sentido. Digamos que el yo, así como por separado, no existe, sino que el yo, en todo caso, es un punto que emerge de una red, ¿sí? Y también cuando hablamos de Neptuno vemos que, por ejemplo, uno dice, bueno, yo tengo esta idea. Sí, pero ¿esa idea es mía o alguien me la transmitió a través de un campo morfogenético? ¿O alguien influyó, ¿sí? Para que yo tenga esta idea? ¿O imágenes han influido en mi psiquis para que yo ahora haya elaborado ciertos conceptos? Entonces,
el yo por ese motivo se encuentra, digamos que no es claro quién es quién en Neptuno. Y además vamos a ver que de acuerdo al signo, digamos que cada generación tiene sus cualidades, sus desafíos, pero también de acuerdo al signo de cada una de las generaciones, vamos a ver que allí se manifiestan lo que se llaman las 7 leyes universales. Estas leyes que se cumplen sí o sí, que está demostrado incluso científicamente, y vamos a ver que además algunos signos tienen, digamos que podrían estar las 7 leyes en cada uno, pero que cada generación, de acuerdo al signo, va a mostrar o va a poner un énfasis en una cierta ley universal. Estas leyes universales hoy en día son bastante conocidas. Una es la primera, que es la ley de unidad, y en esto, por eso te hacía énfasis en este ingreso que va a ocurrir próximamente. Este año ya va a ingresar Neptuno en Aries y el año que viene ya se instala por un tiempo, lo mismo que Saturno. Y en Aries vemos que es el primer signo, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con Aries, con la casa 1, con el ascendente, con si hay planetas allí en la casa 1, todo lo que tenga que ver con el 1 habla de la unidad. Por eso es tan importante que algo ocurra en Aries, ¿sí? Entonces, esta ley universal que habla de la unidad justamente es indisoluble y además no se fragmenta. La fragmentación que vemos, las diferentes formas del mundo, son aparentes divisiones de la unidad. La unidad, para experimentarse, necesita hacer esta fragmentación, pero en realidad esa fragmentación es aparente. Por esto hablamos de todo vuelve, claro, todo vuelve porque hay una totalidad que se tiene que completar, ¿sí? La unidad es completa, cerrada en sí misma, y esta ley de unidad, digamos que podemos verla en todos los planetas que se encuentran en Aries. Lo primero que te voy a pedir es que te fijes entonces en qué signo se encuentra Neptuno en tu carta natal, para que veamos cuál es tu generación y cuál sería, dentro de las leyes universales, aquella en la que hay un enfoque, ¿sí? Es decir, tu generación vino a trabajar específicamente esa ley universal, ¿sí? Que también pueden ser llamadas leyes espirituales. Vamos a comenzar con la generación que tiene Neptuno en el signo de Virgo, que son las personas que tienen 85, 90, ¿sí? Aproximadamente. Digamos que dentro de lo que son las leyes universales, destacamos como que Virgo viene a hacer un énfasis en lo que es la causa y el efecto, ¿sí? Es una ley universal que si hay un efecto es porque hay una causa y que todo aquello, cualquier acción va a generar un efecto, ¿sí? Entonces, sobre todo en estos días donde pasan cosas, ¿y por qué pasa esto? Bueno, puede ser que se diga que no se sabe o se dé una explicación, pero que no satisface. ¿Por qué? Porque no se puede resolver. Entonces, evidentemente no se trata de esa causa, ¿sí? O puede ser el clima, o puede ser tantas cosas, ¿no? Pero si hay un efecto es porque hay una causa. Y para poder resolver los efectos de algún problema hay que ir a la verdadera causa. Si abrís la canilla de tu casa del agua y no sale agua es porque hay una causa. Ahora, ¿cuál será la causa? Tendrás que ir a investigar. Pueden ser varios los motivos, pero tendrás que ir a investigar. Y solamente cuando encuentres la verdadera causa vas a poder resolver el efecto. Y en Virgo, ¿por qué decimos que la ley de causa-efecto, digamos que esta generación hay un énfasis allí? En Virgo recordá que Virgo tiene una energía conectada con Neptuno de analizar esto de, bueno, parar, bajar la velocidad, detenerse. Incluso en Virgo está este tema de los impedimentos. Y esta conexión con el mundo sutil es, todos esos impedimentos son ¿para qué? Para reducir al ego, porque el ego no nos deja ver justamente estas conexiones que tenemos sí o sí entre todos, entre los de nuestra especie, con otros seres también. Entonces, bajar el ego, por eso están los impedimentos en Virgo, y además hacer un análisis y dar las vueltas que sean necesarias, ¿sí? Analizar cada detalle, entrar en un orden, apreciar los órdenes universales, que todo aquello que generó un efecto evidentemente tiene una causa.
Y gracias al análisis minucioso de la energía de Virgo se puede llegar a determinar cuál es. Bueno, ahora vamos a pasar a las personas que tienen Neptuno en el signo de Libra. Y aquí vemos cómo dentro de lo que son las leyes universales, para las personas que tienen Neptuno en Libra, aquí tenemos la ley de polaridad. Es decir, hay dos polos en todo, ¿sí? En este momento, y además son al unísono, es decir, en este momento donde me encuentro es de día, pero en este mismo momento, en otro lugar de la Tierra, es de noche. Es decir, día y noche coexisten, luz y oscuridad, y así, por ejemplo, cuando uno respira, bueno, ahí no es en el mismo momento, pero ahí allí justamente están los dos polos, ¿no? Inspiración, expiración, los latidos del corazón, sístole, diástole. Es decir, todo el tiempo coexisten dos polos de la realidad. Y además también, para las personas que tienen Neptuno en Libra, no solamente esta ley universal, digamos que hay un énfasis allí, sino que también podemos ver la ley de género, donde todo tiene un principio femenino y un principio masculino. Es decir, si hay algo femenino es porque tiene que estar su contraparte masculina. No puede existir solo lo femenino o solo lo masculino. O en polaridad solo un polo, el polo positivo sin el polo negativo. La electricidad, para que funcione, tienen que estar los dos polos. En Libra, como tiene una visión de conjunto, como puede ver los dos lados de la realidad, es capaz de percibir justamente estos dos polos, el principio de polaridad y también el principio de género, que en definitiva son dos polos. Por ejemplo, las rosas podemos decir, bueno, son del polo femenino, sí, pero tienen espinas. Ahí estaría el polo masculino, ¿sí? Entonces, gracias a las personas que nacieron con Neptuno en el signo de Libra, digamos que hay un énfasis en polaridad y en género. ¿Para qué? Para justamente ahí está la totalidad. Neptuno nos habla de un conjunto, de lo universal, de que nada queda fuera. Y en estas leyes justamente hay un énfasis para las personas que tienen Neptuno en Libra. Pasamos ahora para las personas que tienen Neptuno en el signo de Escorpio. Vamos bajando, ¿sí?, la edad de las generaciones. Y aquí lo que podemos apreciar como énfasis es el principio o la ley de lo que sería el ritmo. El ritmo nos habla de que todo lo que percibimos, la naturaleza podemos apreciar justamente, somos parte de la naturaleza, estamos vivos. El principio de ritmo, esto es, todo nace, crece, se desarrolla, se puede reproducir tal vez sí o no, y muere, y de esto da lugar a un nuevo ciclo. Esto lo podemos apreciar, como te decía, en la naturaleza, en las fases de la luna, en el mismo día. El día comienza, llega a su máximo, decrece, llega la noche. Y en las personas que tienen Neptuno en Escorpio, Escorpio nos va a mostrar justamente el ritmo de la vida. Si estamos arriba, como dice el I Ching, evidentemente en algún momento va a ocurrir la bajada. Y cuando estás en el pozo más profundo, más de ahí no se puede ir. Y además el ritmo, esta ley de ritmo nos dice que va a subir, sí o sí. No se puede quedar eternamente allí abajo. Ni alguien puede estar eternamente arriba. El que está arriba bajará y el que está abajo subirá. Y los que están en equilibrio se desequilibrarán y tomarán abajo, digamos, un lugar debajo, otro arriba. Y cada ciclo donde todo se termina vuelve a nacer, como en la naturaleza. Cuando en la naturaleza, digamos que el ciclo de una planta termina, bueno, ahí están las semillas listas para iniciar un nuevo ciclo. Entonces las personas que tienen Neptuno en el signo de Escorpio nos conectan justamente, aprecian la totalidad. Allí fíjate que en el ciclo también se ve la totalidad. Por supuesto que esto necesita tiempo. Uno puede decir, no, pero estoy en esta situación. Momento, tiempo al tiempo, porque todo es un ciclo que tiene un ritmo de subidas y de bajadas. Bien, pasamos con las personas que nacieron con Neptuno en Sagitario. Aquí vemos que dentro de lo que son las leyes universales podemos hacer un énfasis en lo que sería el principio de vibración. Vibración significa que todo está en movimiento. Y uno puede decir, hay cosas que no están en movimiento. Por ejemplo, no sé, una plancha de acero no está en movimiento. Sin embargo, cuando se analiza desde el punto de vista atómico,
los átomos todo el tiempo están en movimiento, todo el tiempo están girando alrededor, los electrones alrededor del núcleo. Puede ser que no lo percibimos, ciertos movimientos como esos, o el movimiento de las plantas, ¿sí? Bueno, uno puede ver una planta como, por ejemplo, durante el día tal vez se abre y se cierra a la noche, algunas no, pero en todos los seres hay un movimiento. Incluso los orientales consideran que las cosas, la ropa, los muebles, todo tiene una vibración. Y si se lo analiza, como te decía, desde el punto de vista atómico, evidentemente sí hay una vibración allí. Incluso las piedras se pueden analizar también desde el punto de vista atómico y los electrones están girando alrededor del núcleo. Por supuesto que los animales se moverán más, ciertos, no sé, el viento por momentos generará ciertos movimientos, pero todo está en vibración. Es decir, todo está vivo más allá de que lo consideremos muerto o lo consideremos estático o estacionario. En realidad nada está quieto y todo está en vibración. Por ese motivo, justamente las personas que tienen Neptuno en el signo de Sagitario nos conecta con la fe. Es decir, uno dice, no, pero esto está quieto, esta situación está chata, no se mueve de ninguna manera. No, se está moviendo, tal vez no lo estás percibiendo y en un determinado instante eso produce un giro y arranca en un movimiento mucho más acelerado. Entonces esto nos conecta también con todo lo que es la fe, la confianza en la vida. Y por supuesto, al analizarlo incluso desde el punto de vista atómico, está demostrado que el movimiento existe. Que no lo veamos, que no lo podamos percibir con nuestros sentidos, porque incluso también la vista humana tiene ciertas limitaciones, no significa que no se esté moviendo, ¿sí? Entonces, aquí justamente en Sagitario podemos conectar con el principio de vibración, ¿sí? Que más que nada nos está hablando de que estamos en una experiencia vital más allá del estado en el que nos encontremos. Incluso cuando una persona desencarna también está en movimiento. ¿Por qué? Porque pasa al plano energético. Digamos que no hay una muerte, no es que todo terminó, no, de ninguna manera. Comenzará después en otro plano, sigue su existencia, después tal vez vuelve a este plano, es decir, todo está en movimiento. Y en realidad nos está mostrando todo es vida, ¿sí? Ahora vamos a pasar a las personas que tienen Neptuno en el signo de Capricornio. Y aquí volvemos, es decir, que como los principios son 7 y los signos son 12, se van a repetir principios en varios signos. Y aquí en Capricornio vemos que puede haber un énfasis en lo que es el principio de causa y efecto. Cuando uno habla de Capricornio, Capricornio nos muestra un máximo, ¿sí? Es el signo número 10, es como una llegada a la meta, ¿sí? Allí está la ambición de una persona, sus deseos, sus objetivos y los paso a paso hasta llegar. Y aquí vemos el principio de causa y efecto, es decir, se llegó a ese efecto y el Capricornio puede decir, bueno, pero esto tuvo todas estas causas, toda esta seguidilla de orígenes que determinaron o que desembocaron en este efecto o en este logro, ¿sí? Son estas cuestiones donde se puede ver que ¿por qué pasó determinada cuestión? A veces incluso sucesos negativos, ¿no? Cuando ocurren y uno dice, bueno, me pongo a analizar qué pasó. No fue una causa, fueron muchas las causas. Y en Capricornio vemos esto, toda la escalera de causas que desembocó en ese objetivo, en ese resultado, ¿sí? En el resultado positivo como en los resultados negativos, ¿sí? No es una causa, fueron muchas las causas que llevaron justamente a ese resultado. Entonces en Capricornio ve justamente también esta totalidad, pero con la sumatoria de causas que dan ese efecto, ¿sí? Entonces allí también ve la totalidad. Es decir, cada uno de los signos tiene esta fragmentación de la totalidad y cada uno tiene un énfasis en un determinado principio. En Capricornio vemos el de causa y efecto. Para las personas que nacieron con Neptuno en el signo de Acuario, en Acuario vemos el principio de sincronicidad, ¿sí? Sincronicidad tiene que ver con que lo semejante atrae a lo semejante. Allí vemos la afinidad acuariana, ¿no? En Acuario, digamos que los vínculos se establecen por afinidad esencial.
no es, bueno, porque son familia o porque tienen la obligación de trabajar con determinada persona. No, en Acuario por eso hablamos de los amigos, los grupos de afines, las redes vinculares. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la afinidad. Uno a veces puede decir, bueno, pero yo me estoy relacionando con una persona y la verdad que tenemos una vibración diferente. Puede ser que tengamos una vibración diferente, pero si nos hemos relacionado es por algo. Y en ese algo, que incluso puede ser, digamos, negativo, que podemos decir, ¿pero por qué? En ese algo hay una afinidad. ¿Por qué? Porque la vibración no es que, bueno, vibro alto en ciertas cosas, en otras vibro medio y en otras vibro bajo. Y cuando me encuentro con alguna situación, digamos, desagradable, tengo la oportunidad de esa vibración baja poder subirla y ya no tener que vivir esa experiencia. Pero si lo califico ya como, bueno, no tendría que tener una relación de baja vibración. No tengo posibilidad de resolver, ¿sí? Hay que sacar esta cuestión de, no, yo solo vibro alto. No, todos tenemos, digamos, vinimos acá a aprender, no es que venimos acá a dar cátedra de vida, sino que todos tenemos una experiencia y ciertas cuestiones tenemos que aprenderlas. ¿Por qué tenemos que aprenderlas? Porque están de baja vibración. Si estuviesen de alta vibración no habría nada que aprender. Lo que tenemos de baja vibración, tenemos experiencias con personas de baja vibración para resolver y justamente ir subiendo paso a paso de nivel. Y en Acuario lo que vemos es esta totalidad. Acuario no hace diferencia en si sos de bajo nivel, medio, alto, no hace esas diferencias. Entonces, el principio de esta cuestión de la sincronicidad de lo semejante atraer a lo semejante, perfecto, se generó esta situación, ¿para qué? Para generar un aprendizaje, resolverlo, se dio ese vínculo, perfecto, bueno, puede desconectar cuando esto esté resuelto y después tendrá una conexión en otro nivel, ¿sí? Acuario no tiene ningún problema en conectar y desconectar, en cortar un vínculo y en conectar con otro vínculo. Pero es importante realizar estas resoluciones y allí también se ve la totalidad. Pasamos ahora a la generación que tiene Neptuno en Piscis, que son los más jóvenes, los que son, digamos, desde niños, ¿sí? Casi adolescentes. Y Neptuno en Piscis, pensá que Piscis ya es el último de los signos, está cerrando un ciclo. Y aquí también podemos hacer un énfasis en lo que sería el principio de causa y efecto, aunque en Piscis podemos abarcar los 7 principios, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente en Piscis está la totalidad también. Y Neptuno en su propio signo, ¿sí? Pero hablemos un poco de causa y efecto desde el punto de vista pisciano. En Piscis lo que hay es un cierre de ciclo, tiene que ocurrir un cierre de ciclo. Y para cerrar un ciclo es necesario cerrar el pasado. Por eso el principio de causa y efecto, de esto de, bueno, vuelven las consecuencias de los actos, por eso en todo lo que es la casa 12, todo lo pisciano, todo lo neptuniano nos habla de esto, ¿no? De vuelve el pasado, vuelve todo lo pendiente que hay en el pasado, ¿para qué? Para darle un cierre. Entonces, todo lo que sean deudas del pasado, no solamente económicas, sino una deuda moral tal vez con alguien, puede ser también un reconocimiento que no se le dio a la persona cuando era el momento y ahí es tiempo de saldar todo, ¿sí? De que justamente quede en cero para poder empezar un nuevo ciclo y poder cerrar esto. Siempre cuando quedan cosas pendientes no se puede hacer un cierre. Entonces, trabajar todo lo que es el principio de causa y efecto o incluso analizar, en realidad me encuentro en esta situación por determinadas causas, decisiones que he tomado tal vez en mi vida y ahora vengo a hacer un cierre de esto, ¿sí? Una comprensión profunda, a soltar o apegos que hayan quedado, es la generación que justamente vino a hacer un cierre. Y no es poca cosa que en esta época tan convulsionada ocurra un cierre generacional de asuntos pendientes. Recordad que el ciclo de Neptuno es de 165 años y se está cerrando este año, ¿sí? Este año y un poquito más del año que viene. Se está cerrando un ciclo muy largo que tiene que ver con la humanidad, como te decía, que nos afecta a todos, ¿sí? Y las personas con Neptuno en Piscis vienen a hacer un énfasis en esto, en cerrar ciclos, ¿sí? Entonces, analizar las causas y los efectos, digamos que hay un énfasis allí, aunque podemos hablar de los 7 principios, ¿sí? También en Piscis. Y vamos a hablar un poco de esta generación que va a nacer este año y el año que viene ya y los siguientes, pero digamos que este año va a haber un periodo de Neptuno en Piscis, en Aries, y Aries nos habla del principio de unidad.
Es decir, es este pasaje de cierre de ciclo y de comienzo de un nuevo ciclo, es decir, ya terminó su vuelta al Sol, termina ahora, es lo último, estamos en un año de transición, tanto de Saturno como de Neptuno, porque empieza un nuevo ciclo y digamos se va a manifestar la unidad, todo completo, algo nuevo, totalmente diferente a lo que conocemos. Por supuesto que la unidad nunca cambia, pero la manifestación, por supuesto, va a ser otra, va a ser diferente a esta vida que tenemos que se está cerrando, estos ciclos que se están terminando, y va a empezar algo nuevo. Entonces vienen con mucha fuerza, vienen con toda la potencia, estas personas con Neptuno en Aries, toda la potencia ¿para qué? Para conectarnos con este plano sutil del que justamente en los últimos años nos hemos desconectado bastante, de todo lo que tenga que ver con el plano espiritual, de esta conexión de juzgar al otro, si somos todos somos uno desde el punto de vista de Neptuno, ¿sí? Y desde el punto de vista de la unidad también, de los planetas que están en Aries, todo es uno, es la fragmentación, el diferente, es una apariencia nada más, pero todos pertenecemos a la misma unidad. Bien, espero que te haya sido de utilidad, de tu interés, y la próxima continuamos con otro tema. Que te encuentres muy bien.